Hace más de 2000 años, en una humilde casa en Nazaret, una joven llamada María fue visitada por un ángel llamado Gabriel. Gabriel trajo noticias asombrosas. María, tendrás un bebé especial, será el Hijo de Dios y lo llamarás Jesús. Pero ¿cómo podría suceder esto? ¿Cómo sucederá? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque para Dios todo es posible, respondió el ángel. María estaba comprometida con José, un carpintero. Cuando él se enteró del embarazo de María, se sintió confundido, pero un ángel se le apareció en un sueño diciendo: José, no temas recibir a María como tu esposa, su hijo es del Espíritu Santo. José despertó del sueño con la mente llena de las palabras del ángel y el corazón lleno de fe. José fue a María y prometió estar a su lado, listo para recibir y proteger a ese hijo milagroso. Juntos, se prepararon para el viaje que les esperaba. El emperador Augusto exigía que todos regresaran a su ciudad natal para ser contados. Entonces, María y José emprendieron un largo viaje hasta Belén, de donde era José. Cuando llegaron a Belén, la ciudad estaba agitada. Todas las posadas estaban llenas. María y José buscaron en todas partes un lugar donde quedarse. Finalmente, un posadero les dijo: Lo siento, no hay lugar en la posada, pero pueden quedarse en el establo detrás. Esa noche, en un humilde establo rodeado de animales, María dio a luz a Jesús. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. En los campos cercanos, los pastores cuidaban de sus rebaños. De repente, aparecieron ángeles iluminando el cielo, anunciando: Hoy, en Belén, ha nacido un Salvador. Lo encontrarán acostado en un pesebre. Lejos de allí, unos sabios vieron una estrella brillante en el cielo, una señal de algo extraordinario. Ellos siguieron la estrella, sabiendo que los llevaría a un nuevo rey. Los pastores corrieron a Belén y encontraron al bebé Jesús en el pesebre, exactamente como los ángeles habían dicho. Los sabios también llegaron, trayendo regalos de oro, incienso y mirra. El nacimiento de Jesús fue un comienzo humilde para un rey. Su historia de amor, esperanza y alegría se ha compartido en todo el mundo. Nos recuerda que las cosas más preciosas a menudo comienzan de la manera más simple. En una fiesta de bodas en la ciudad de Caná, en Galilea, ocurrió algo extraordinario. Los invitados se reunieron para celebrar la unión de una pareja feliz, pero pronto se dieron cuenta de que algo estaba mal. El vino, esencial para la celebración, estaba a punto de agotarse. Al darse cuenta del apuro de la situación, María, madre de Jesús, se acercó a su hijo y le informó sobre la escasez de vino. Jesús, aunque al principio renuente, sabía que era hora de mostrar su poder divino al mundo. Pidió a los sirvientes que llenaran 6 grandes tinajas de piedra con agua, y ellos obedecieron sin cuestionar. Luego, Jesús les ordenó que sacaran un poco del agua de las tinajas y se la llevaran al maestro de ceremonias. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que había sido transformada en vino, quedó maravillado con su calidad. Sorprendido, llamó al novio y le dijo que, contrario a la tradición, el vino que ahora se servía era aún mejor que el inicial. Este fue el primer milagro público de Jesús, donde transformó agua en vino. Un gesto de generosidad y abundancia que demostró su naturaleza divina y su capacidad para traer alegría y satisfacción, incluso en las situaciones más difíciles. Los discípulos de Jesús, al presenciar este milagro, fortalecieron su fe en Él como el Hijo de Dios y el Mesías prometido, quien vino al mundo para traer vida en abundancia. Y así, la fiesta de bodas en Caná fue marcada no solo por la unión de 2 corazones, sino también por el milagro que reveló el poder y la bondad de Jesucristo. Hace mucho tiempo, en una región llamada Galilea, vivía un hombre llamado Jesús. Era un maestro que enseñaba a las personas sobre el amor de Dios y cómo vivir de manera que le agradara. Jesús se hizo famoso por su sabiduría y los milagros que realizaba, atrayendo personas de todas partes para escucharlo hablar. Un día, Jesús vio una gran multitud reunida para escucharlo,
y decidió subir a la cima de una montaña para que todos pudieran verlo y escucharlo bien. Sus amigos más cercanos, llamados discípulos, lo acompañaron. Fue en ese momento que Jesús pronunció uno de sus sermones más impactantes, conocido como el Sermón del Monte. Jesús comenzó su sermón con las llamadas bienaventuranzas, que eran bendiciones dirigidas a las personas que generalmente eran olvidadas o estaban pasando por momentos difíciles. Dijo cosas como: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, mostrando que Dios se preocupa por todos, especialmente por aquellos que se sienten tristes, excluidos o son tratados injustamente. Luego Jesús habló sobre la importancia de amar a los demás, incluso a nuestros enemigos. Enseñó que, en lugar de vengarnos de las personas que nos lastiman, debemos ser amables y perdonarlos. Esta era una idea nueva para muchas personas, ya que estaban acostumbradas a ser amables solo con sus amigos. Jesús también enseñó sobre la importancia de la honestidad, de no preocuparse demasiado por las cosas materiales y de confiar en que Dios nos provee lo que necesitamos. Habló sobre no juzgar a los demás y sobre tratar a las personas de la manera en que nos gustaría ser tratados, lo que se conoce como la regla de oro. Él enfatizó que amar a Dios y amar a los demás son los mandamientos más importantes, mostrando que el amor es más importante que simplemente seguir reglas. Después de terminar su sermón, las personas quedaron asombradas. Nunca habían escuchado a alguien enseñar como Jesús antes. Sus palabras estaban llenas de bondad, esperanza y amor. El Sermón del Monte sigue siendo extremadamente relevante hoy en día. Nos enseña cómo ser amables y buenos unos con otros, mostrando que la humildad, la preocupación y el amor son lo que realmente nos hacen felices y nos acercan a Dios. En el libro de la Biblia hay una historia sobre cuando Jesús se encuentra con el diablo. Después de ser bautizado, él fue a un gran desierto solitario para pasar tiempo a solas. Quería orar y hablar con Dios. Jesús estuvo en el desierto durante 40 días y noches sin comer nada, así que tenía mucha hambre. Mientras Jesús estaba en el desierto, ocurrió algo complicado. El diablo, un espíritu maligno que intenta hacer que las personas hagan cosas malas, vino a tentar a Jesús. El diablo sabía que Jesús tenía mucha hambre, así que le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús sabía que era incorrecto usar su poder solo para sentirse cómodo, así que dijo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa, Jerusalén, y lo hizo pararse en lo más alto del templo. El diablo dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. El diablo dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Pero Jesús dijo: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Después de eso, el diablo dejó a Jesús. Jesús demostró que era más fuerte que cualquier tentación. Esta historia de Jesús siendo tentado en el desierto nos enseña que a veces tenemos que enfrentar decisiones difíciles, pero podemos elegir hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Jesús usó las palabras de Dios para ayudarlo a tomar las decisiones correctas. Esto nos recuerda que cuando sabemos lo que es correcto y verdadero, podemos resistir firmemente cualquier tipo de tentación. En una época lejana, en las tierras ancestrales de Jerusalén, vivió un hombre llamado Jesús. Conocido por sus enseñanzas de amor, bondad y la palabra de Dios, Jesús atrajo a personas de lejos para escucharlo hablar y presenciar los milagros que realizaba. Sin embargo, no todos veían a Jesús como una fuerza del bien.
Algunos de los líderes y maestros de la ciudad se sentían amenazados por su creciente influencia y por las verdades que él profería. Tramaron para arrestarlo, temiendo el cambio que él traía. En una noche tranquila, mientras Jesús oraba en los jardines de Getsemaní, Judas, uno de sus discípulos, movido por la confusión y el miedo, accedió a traicionarlo por 30 monedas de plata. Judas llegó con soldados y, con un abrazo, identificó a Jesús para que fuera arrestado. Jesús fue llevado al sumo sacerdote, donde enfrentó acusaciones y testigos falsos. A pesar de su inocencia, los líderes decidieron que Jesús era una amenaza que debía ser eliminada. Entonces lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano, esperando que ordenara la muerte de Jesús. Pilato interrogó a Jesús, pero no encontró razón para castigarlo. Sin embargo, la multitud, instigada por los líderes, clamaba por la crucifixión de Jesús. Sintiéndose presionado y temiendo un tumulto, Pilato aceptó a regañadientes. Los soldados se burlaron de Jesús, colocándole una corona de espinas en la cabeza y un manto púrpura sobre los hombros, llamándolo Rey de los Judíos. Fue conducido por las calles, cargando una pesada cruz hasta el lugar llamado Gólgota. Allí clavaron sus manos y pies en la cruz, levantándola en alto. En medio de un dolor indescriptible, Jesús oró por el perdón de aquellos que lo habían herido, mostrando compasión incluso en su sufrimiento. Por horas permaneció en la cruz, bajo el sol abrasador, rodeado de algunos seguidores leales y su madre, que observaban con el corazón destrozado. Finalmente, Jesús clamó: «Padre, perdónalos», y dio su último suspiro. El cielo se oscureció y la tierra tembló, como si estuviera lamentando la pérdida del Hijo de Dios. El cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz por sus seguidores, envuelto en lino y colocado en un sepulcro, que fue sellado con una gran piedra. Se colocaron guardias afuera para garantizar que nadie robara su cuerpo. 3 días después, algo milagroso sucedió. Mujeres que seguían a Jesús fueron a visitar su sepulcro, solo para encontrar la piedra rodada y el sepulcro vacío. Un ángel apareció diciéndoles que no temieran, pues Jesús había resucitado. Jesús, después de su resurrección, se apareció a sus discípulos y a muchos otros, demostrando que había vencido a la muerte y ofreciendo la esperanza de la vida eterna. Instruyó a sus seguidores a difundir sus enseñanzas por todo el mundo. Por último, Jesús ascendió a los cielos, prometiendo que estaría siempre con ellos en espíritu. Su sacrificio y resurrección se convirtieron en la piedra angular de la fe cristiana, simbolizando el triunfo del amor y el perdón sobre el pecado y la muerte. En la tranquila ciudad de Belén nació un niño llamado Jesús. Su madre, María, una doncella sencilla, y su padre, José, un humilde carpintero, fueron testigos de este nacimiento que no fue común. Los profetas habían predicho su venida, proclamándolo como el Mesías, el faro de la esperanza y la luz para la humanidad. Mientras los rumores sobre este nacimiento milagroso se extendían, el rey Herodes, sintiendo su trono amenazado, ordenó una brutal masacre de niños inocentes. Guiados por sueños divinos, María y José huyeron con el bebé Jesús hacia Egipto. Desde joven, Jesús mostraba una sabiduría inusual. A los 12 años, debatía las Escrituras con los estudiosos del templo, dejándolos asombrados. Sin embargo, fue solo a los 30 años que inició su transformador ministerio público. Él eligió a 12 discípulos diversos, desde pescadores hasta recaudadores de impuestos, para acompañarlo en una misión que cambiaría el curso de la historia. Los milagros que realizaba eran sorprendentes. Curaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, transformaba agua en vino e incluso resucitaba a los muertos, demostrando su poder divino. Sus enseñanzas, arraigadas en el amor, el perdón y la fe, atraían multitudes. Hablaba en parábolas, usando historias simples para transmitir verdades profundas, haciendo lo divino accesible. Sin embargo, su creciente influencia fue percibida como una amenaza por las autoridades religiosas y el establecimiento romano.
Conspiraron en su contra, manipulando a uno de sus discípulos más cercanos, Judas, para traicionarlo por unas míseras 30 monedas de plata. Los eventos que siguieron fueron rápidos. Jesús enfrentó acusaciones falsas, fue entregado a Poncio Pilato y contra el propio juicio de Pilato, fue sentenciado a muerte por crucifixión en la cruz. Después de horas de dolor y burla, Jesús pronunció las conmovedoras palabras: Padre, perdónalos, mostrando su amor y misericordia infinitos. Su cuerpo fue colocado en un sepulcro sellado por una gran piedra. 3 días después, el sepulcro estaba vacío. Jesús resucitó, apareció a sus discípulos y a muchos otros durante 40 días, reafirmando sus enseñanzas y enfatizando la importancia de la fe. Entonces, ascendió a los cielos, pero no sin dejar la promesa del Espíritu Santo, una guía divina para todos los creyentes, que más tarde se convertiría en el fundamento del cristianismo. Esta es la historia de Jesucristo, un viaje de amor, sacrificio y redención, que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Si te ha gustado el video, por favor, dale me gusta y suscríbete. Esto nos ayuda mucho a seguir haciendo más videos. Gracias y hasta la próxima.